Y yo estaba solo con él como custodia personal, como el segundo sacerdote de exorcismo con él más importante de Argentina. Él era un hombre muy famoso y muy conocido en la televisión argentina y yo estaba con él para todos lados. Y él era atormentado de noche, pegaba gritos. Después de las misas nos juntábamos todos para comer. Y después terminaba de comer, las monjas algunas fumaban. El cura se tomaba su bueno vino, una, dos botellas, se emborrachaba y ya empezaba, le decía, ¡pum! Le hacía así en sus nalgas, algunas jugueteaban así. O iba y le decía, vení hija, sentate acá, y se sentaba en la pierna de él, las toqueteaban, las manoseaban. Porque los exorcismos se cobraban. ¿Cobraban por exorcismo? Ah, sí. Y caro. ¿Sabía los precios? Y caro, $5.000. Que si no había eso, le tenías que dar una casa, un auto. No tenemos esto, pero tengo un carro del 2025. Bueno, los papeles. Yo hice más de 100 exorcismos. Ok, más de 100 sí. Exorcismos hizo usted. La mentira más grande que se vive dentro del luterano, catolicismo, esa religión, ¿cuál es? Dígame cuáles cosas usted practicaba ya que usted ve que están practicando aquí. Bueno, lo que estábamos haciendo es cuando tiran agua, cuando empujan a la gente. Son rituales. Cuando les gritan como loco en la oreja. Jesús no tiró agua a nadie. Sino que me lo demuestren con la Biblia. Jesús a quién empujó. Usted estuvo en la religión de lo que fue lo luterano. Usted fue un sacerdote. Y nos gustaría saber cómo inicia todo, cómo usted comenzó a pertenecer a esta religión. Amén. Bueno, yo tenía un problema familiar muy grande y buscaba como la mujer del flujo de sangre. Buscaba por todo lado y no hallaba la solución. Tal es así que llegué a un lugar que me dijeron que había una iglesia. Yo era católico, apostólico, romano, pero solamente iba a veces un domingo y borracho. Así que iba a respetar a Dios, pero iba alcoholizado. Luego de tanto tiempo, tengo una hija que hoy ya es grande, mamá, y tenía ataques de pánico. Entonces yo empezaba a buscar por todos lados. Pero Dios, siendo como es Dios el sabio, yendo a tantos lugares hasta que me quedé sin dinero, llegué a una iglesia luterana. En esa iglesia luterana pensé en un momento que habían sanado a mi hija, porque mi hija ya prácticamente no tomaba pastillas, pero después le voy a explicar por qué. Porque Satanás es muy imitador al Señor, y a veces muy difícil de poder discernir si es de Dios o es de Satanás. De la única manera que se puede saber es teniendo una intimidad verdadera con el Señor Jesús. Entonces, a través de esta enfermedad de mi hija, esto iba trayendo un trastorno, no solamente mental a mi propia hija, que estaba poseída, sino que también había un trastorno en nuestras mentes como padres, en las hermanas, en los familiares más cercanos, hasta que llegó un momento que estuve internada en 2 neuropsiquiátricos y hubo un momento en el cual ya no había forma de curarla científicamente. Entonces lo que traté de hacer es de volcarme a lo que quizás uno de niño le habían inculcado, a creer en un Jesús clavado en una cruz y prender velas a diferentes santos de diferentes lugares. Entonces todos llegábamos a creer esa creencia. Yo siempre digo, yo era católico era hincha de River Plate, de un club de fútbol, porque mi familia era católica y eran hincha de un club de River. Si mi familia hubiese sido judía, yo hubiese sido un judío. Si mi familia hubiese sido hincha de Boca, yo hubiese sido hincha de Boca. Entonces yo digo de que uno lleva a su familia, a sus hijos, a un camino muchas veces equivocado. Muchos se creen que a veces el problema pasa por uno, que somos los grandes, pero lo que no saben que en el mundo espiritual hay una herencia, hay una heredad. Y esa heredad hay que tener cuidado que le dejamos. Muchos se creen de que la verdadera herencia es ir a una iglesia los domingos católica, de que el cura rece por ti, porque él reza, y que te dé una hostia y que con eso ya tú te sientas santificado y perdonado por Dios. Cuando voy a mi casa y sigo siendo el mismo, sigo tomando, sigo haciendo todo. Entonces, hay muchas mentiras detrás de esto. Yo siempre digo, por eso Dios condena el ocultismo. Y el ocultismo, cuando Dios hablaba del ocultismo en la Biblia, habla de un ocultismo disfrazado de Dios. Por eso que la mujer de Jeroboam, cuando tenían su hijo, que estaba enfermo con una enfermedad de muerte, el rey Jeroboam le dijo a su mujer, disfrázate y ve a ver al profeta que dijo que yo iba a ser rey de Israel. Ve y disfrázate.
Muchas veces la gente anda disfrazada, muchas veces la gente no se da cuenta y le ponen una vestimenta, un vestido, un disfraz que usted no sabe, que simboliza ser el verdadero católico, yo amo a Dios o le creo a Dios, no. Porque Dios dice en su palabra que en aquellos días muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hemos hecho fuera los demonios, en tu nombre hemos puesto la mano a los enfermos y sanaron. Y el Señor va a decir, les va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Nunca. De labios mucho me honraste, pero tu corazón estaba lejos de mí. Ahora, Marcelo, ya cuando usted va a esa iglesia luterana y le hacen lo que ellos conocen como exorcismo, ellos oran por su hija, todo, rezan porque ellos le llaman rezo. Sí. Ellos rezan por su hija y su hija se le va el ataque, todo, se le calma. ¿Cómo inicia ya usted de ahí en adelante en esa iglesia? Bueno, ahora el tema es el siguiente. Cuando yo veo la mejoría de mi hija, donde antes le teníamos que esconder los blisters, no sé, en Argentina llamamos blister donde están todas sus pastillas, tomaba como 10, 12 medicamentos. Ella escuchaba voces que decían de que no servía para criar su hijo de soltera. Y se cortaba sus bracitos aquí en sus manos, en sus antebrazos, para que María, había un espíritu de muerte. Y había sido tan poderoso el espíritu de muerte que también se estaba apoderando de mi mente, que yo tengo 3 hijas mujeres, las hermanas de ella, y yo decía, si mi hija se me muere, entonces yo también me muero. O sea que en pocas palabras, indirectamente estaba diciendo yo me suicidio, porque sufría. El diablo había atormentado tanto y se había posicionado ya hasta en mi mente, no era al 100%, de que yo le decía, yo no podía pensar cómo me voy a suicidar si mi hija se me muere, si me quedan 2 hijas más. O sea que el diablo quería hacer el daño. Mi hija que se moría cortándose las venas, yo que me suicide, y mi otra hija quedándole un cargo en su vida, quizás por el resto de su vida, de que su hermana se murió, se mató y su padre también se suicidó. Y ese espíritu de suicidio y de muerte iba a rondar todo el tiempo en mi vida y en la vida de la familia para terminar y exterminar una familia donde estaba asignada por Dios. Sí. Porque aquí todos estamos porque la Biblia nos dice y nos enseña, como Jeremías 1:5, antes de la fundación del mundo ya te conocí, y antes que te formases en el vientre, dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté, para qué estoy en esta tierra? Si antes de la fundación del mundo Dios me conoció, y antes que me formase en el vientre, pero dice que antes que naciese, Él me santificó. Amén. Cuando Él te santifica, no hay diablo que te pueda matar. Así es. Entonces, yo empecé a ir los caminos, vi la mejoría de mi hija, yo era alcohólico, entonces yo los domingos iba a la misa. Y como empezaba a ir a la misa, yo tuve 20 años en la policía en Argentina, trabajé en muchas áreas de investigaciones, en el narcotráfico. Entonces, vi que él tenía una custodia, entonces yo me ofrecí gratuitamente. Yo quería agradecerle a Dios de una manera u otra, en mi inocencia, en mi desconocimiento de la Biblia. Entonces yo quería dar mi servicio en honor a Dios, en la gracia a Dios. Y Dios vio todo eso en mí. Cuando vio que yo tenía un corazón dispuesto para empezar a amarlo, a darle gracias y ser un agradecido, entonces Dios dijo, ahora sí, estoy comenzando a forjarte. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Como veo que mi hija ya dejaba de tomar los blisters, se olvidaba de tomar su medicación, empezamos a notar que se estaba sanando. Pero ahí está la mentira. Cuando Dios te sana de un cáncer, de una leucemia, de un SIDA, de una tuberculosis, de una enfermedad venérea, de una enfermedad sanguínea, de un cáncer, de lo que sea, Dios sana. Él no hace las cosas medias. Pero cuando el diablo te quiere hacer creer que sana, porque ustedes habrán escuchado que muchos brujos dicen, no, allá hay un brujito que sana. Mentira del diablo, porque después viene de vuelta lo mismo. Ese no es Dios el que te sana. Ese no es el camino correcto. Entonces, ¿qué hacían? Ustedes saben que en el mundo espiritual hay jerarquías. Sí. Ustedes saben que así como la Biblia narra de que hay gobernadores de las tinieblas, de que hay huestes de maldad, espíritus inmundos, principados, potestades, Dios también tiene sus ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Él es imitador, Él tiene jerarquía. Usted sabe de que cuando Dios nos compara que somos soldados de Jesucristo y nos compara y dice Jehová de los ejércitos, el general de los ejércitos, el diablo también tiene sus generales. El diablo también, ¿qué hizo? Lo que nadie sabe, mucha gente no sabe. Pero ¿cómo puede ser que en el nombre de Jesús se sanó ahí?
Jesús dice en la Biblia de que todo que se pida creyendo con el corazón en el nombre de Él se os será dado. Pero en ese lugar de mentiras se usó el nombre de Jesús. Jesús puede estar callado como muchas veces y Él no obra, por más que utilice usted el nombre, porque sabe la malicia que hay en su corazón. Pero como Satanás sabe, que ve que no está haciendo nada, que Dios no es el tiempo de Dios, como dice el libro de Eclesiastés, dice, Satanás sabe lo que hace, le da órdenes a sus ángeles que están dentro, demonios que tiene la persona dentro. Y le dicen, quédense quietos, vamos a hacerle creer a esta gente que este cura tiene poder, que tiene autoridad. Los demonios se dominan entre ellos el soldado tiene que respetar al cabo. El cabo tiene que respetar al cabo primero. El cabo primero tiene que respetar al sargento y el sargento tiene que respetar a un oficial, que es el que estudia. En el mundo espiritual se respetan. Por eso que Jesús nos enseñó no solamente para decirnos, en un reino dividido no prevalecerá. Satanás no tiene el reino dividido, pero sí lo tiene bien ordenado. Cosa que la iglesia del Señor en estos tiempos, la iglesia está desordenada y no saben respetar las jerarquías espirituales. Entonces, lo que pasó ahí, que el enemigo, para dominarlo a ustedes, para poseerlo, lo que hizo fue que le dio orden a los demonios que están en el cuerpo de su hija, dominándola, que se estuvieran tranquilos, pero en sí no fue una liberación. Exacto. No fue una liberación. Ahora, lo que me llega a mí a la mente es, ¿cómo ya usted dice, no solamente voy a visitar esta iglesia luterana, sino ahora que voy a pertenecer de manera directa? Bueno, todo comenzó cuando me ofrezco como custodia de él, gratuito. Entonces, ¿Pero monjas, custodia de quién? Del cura. Ok. Del cura principal, que era el obispo de toda esa iglesia. Entonces yo, al ser custodia de él, él me invitaba a comer a la casa, yo iba a comer a su casa, estaba con las monjas, todos tomaban vino, se emborrachaban, se toqueteaban, usted me entiende, para que aclarar tanto, entre el cura y las mujeres de ahí. Pérez, el cura y las mujeres, las monjas que estaban ahí, hacían cosas malas, extrañas. Se hacían exhibiciones obscenas, hablaban malas palabras. Es tremendo. Dios. Pero yo nunca me había apartado. Yo no entré en ese juego. Eso que yo era un mundano. Yo ni sabía lo que era el temor a Dios todavía. Ahí empecé. Él me toma, me llama. Cuando él me llama y me lleva a su casa, me empiezan a preparar. Entonces yo empezaba a limpiar la iglesia, la parroquia. Yo empezaba a servir en todo lado ahí. Él me trajo a vivir a la casa, me daba de comer, no me faltaba nada, las mejores ropas, todo, porque los curas tienen dinero. Pero cuando después me pidieron una vez si podía ayudar a los exorcistas, que él tenía varios equipos. Y yo empecé a ayudar a los exorcistas. En agradecimiento a Dios, yo colaboraba con la iglesia. Siempre tuve un espíritu de hospitalidad, lo que habla la Biblia. Siempre tuve un espíritu de ayudador. Siempre fui un hombre voluntarioso. Entonces, cuando yo hice eso, empecé a aprender cómo ellos hacían los rituales. El exorcismo es un ritual. Espérese. Fuerte declaración. Escuche esto. El exorcismo son rituales. Exacto. Explíqueme eso. Cuando digo que el exorcismo es un ritual, es algo que se hace repetitivo. O sea, a usted le da al cura una lista. Hoy convoco a esto, en el nombre de Jesús, echo fuera este demonio, demonio tal, demonio tal, demonio tal. O sea, uno va tanteando. A ti te digo, le echa agua bendita. Eso Jesús nos enseñó a nosotros. La presencia de Pedro, decía que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro como dice la adoración, sino que era el espíritu del Nazareno el que sanaba. Y muchas veces vemos en diferentes religiones que usan el nombre de Jesús, que la gente incluso hasta idolatra al hombre. Y lo que no sabe es lo que está escondido. Hoy, permitido por Dios, está más fuerte el ocultismo
que del verdadero, la verdadera palabra del Señor. Hoy, ¿por qué? La Biblia dice, como prediqué anoche en una iglesia, ni deis lugar al diablo. Dios mío. Y cuando usted le da lugar al diablo, el diablo empieza a obrar en su vida. ¿Cómo hago para no darle lugar al diablo? Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Me voy de vacaciones, en vez de venir a predicar tanto acá, quiero irme acá a Punta Cana, que me lleven ahí al mar. No, yo aquí no vengo a perder el tiempo. Que no está mal que conozca el país, ojo. Yo viajo a muchas naciones, pero lo que menos estoy enfocado en venir a conocer el país de alguien. Yo vengo primero a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Entonces, ya cuando entonces el cura lo solicita y el cura le dice, ya yo no quiero que tú estés lejos, ahora quiero que viva aquí. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con su familia? ¿Cómo usted se lidiaba con su familia? ¿Sabe por qué me llamó y por qué quería que yo esté ahí? Porque él no vio mi espíritu de solidaridad. Él vio lo que vio Nabucodonosor con Daniel, cuando mandó al rey Aspenaz, como prediqué anoche, y le dijo, ve y busca de los hijos de los príncipes, jóvenes que no tengan tachas, aptos para enseñar. Ay, 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 ay. Todas las cualidades del cielo él busca, y para que nos enseñen las lenguas. Cuando a mí el cura me invita, me quería, porque él sabía que dentro mío había un poder, ya, sin que yo te sepa. Yo no sabía. Él sabía que había un poder divino. Él sabía. Entonces el diablo no le convenía que yo sea tomado por Dios directamente. Y me arrebató él y me trajo. Y me empezó a dar de comer la comida del rey, como decía en Daniel 1, versículo 8. Entonces, Pero ahí lo pone con los exorcistas. pero todavía no. Pasó un tiempo, me conocen más y ven de que realmente yo estaba sirviendo, de que tenía ánimos, que tenía ganas, tenía ímpetu, que me interesaba y que sobre todo era valiente, porque no cualquiera estaba delante de las personas que hacían exorcismo. Porque los demonios me podían haber metido todo a mí, de los que salían de esa persona. Porque hay demonios, usted sabe que no era por Jesús que salían demonios ahí. Hay veces que no tienen capacidad el cuerpo humano para ver tantos demonios y necesitan otro cuerpo más limpio para meterse ahí dentro de ellos. Ay, 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 ay. Dios. Por eso que cuando a Satanás o a los demonios lo echan fuera, venimos a los pies de Cristo verdaderamente. Dice, me iré, pero volveré. Y de estar barrida, limpia y adornada mi casa, volveré yo con 7 espíritus peores. Ellos necesitan todo el tiempo buscar un cuerpo viviente. No podemos vivir, hermano, contigo aquí en este recinto. Ya somos 6. ¿Cuántos hermanos vamos a traer aquí? Bueno, entonces busquemos otro lugar, buscamos otra habitación y de aquí nos separamos otro y venimos. Y así vamos haciendo. Ese es el mundo espiritual. Pastor, entonces, cuando usted está ahí, porque esto, primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una persona como usted. Cuando usted está ahí, que usted está ya con los exorcistas, ¿cuáles fueron las liberaciones más fuertes que usted vio? ¿Qué manifestaciones demoníacas que usted dijo, wow, pero esto es terrible? Aquí sí realmente hay liberación de verdad. Que usted entendía que claro, eso era poder. Exacto, yo ya estaba engañado. Sí, claro. Yo estaba engañado, entonces yo creía, dije, wow, y eso a mí me entusiasmaba. Imagínense, yo era policía en Argentina. Sin tener a Cristo me tiroteaba con todos los delincuentes, no tenía problema. Con 4 o 5 tipos con ametralladora. Nunca tuve miedo a la muerte. Y ahora que estaba con el Señor y ya estaba entendiendo del poder de Dios, menos tenía miedo. Pero Dios me guardó de que todos esos demonios no se me metan a mí peor de lo que yo estaba antes. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, a ayudar, que les tenía, yo ya sabía cómo era un programa. Era un programa. En tantos minutos más o menos, yo cuando terminaban de usar el agua, yo sabía que tenía que hacer. Era como un instrumentista quirúrgico en una operación con un cirujano. Yo ya sabía. Yo fui siempre un hombre muy despierto. Nunca fui dormido. Mire, le cuento hasta que recién donde usted me fue a buscar, yo le dije, mi hermano que estaba conmigo se sentó del lado de la pared, le digo, yo no me gusta sentarme dando la espalda a las entradas de los lugares, porque fui policía 20 años. No, pero y hacíamos broma y me cargaba, me decía, pero tiene a Cristo, no importa, pero a mí me gusta ver porque Dios me va a mostrar ahora. Dios. No es porque tengo miedo, es porque me gusta ver y veo los demonios que van caminando. Y veo los espíritus inmundos. Y por ahí viene un pastor capaz que de casualidad y lo miro y ya Dios me está diciendo qué tiene. ¿Para qué? Para poder hablarles.
para poder exhortarlo. Entonces, ya está ahí en el viendo. Ahí empiezo a aprender. ¿Qué fue lo que más le llamó? ¿Qué manifestación usted vio en esos exorcismos? Nunca lo había visto yo ya por películas. Yo había visto una película hace muchos años, la del Exorcista, que era de Linda Blaine, la primer película, donde daba 360 grados la vuelta a la cabeza, Linda Blaine, una película muy vieja, yo creo que tenía 12, 13 años, imagínense, tengo 64 casi. Entonces, una película muy vieja, pero eso el Espíritu Santo me trajo a la memoria, de que el diablo trabaja mucho con la Biblia también. Entonces, yo veía gente que se arqueaba, boca para arriba. Se hacía como un arco. Aunque un arco. Como si fuese una gimnasta de las rusas que hacen gimnasia, que tienen el cuerpo elástico. Sí. Después, rajuñar todo lo que son los pisos. Después, querer lastimarse. Muchas veces te quieren agarrar del cuello. Le doy gracias a Dios que a mí nunca me pudieron tocar. Los demonios me hacían amagues como si fuese un ninja. Me tiraban patadas, golpes, todo, pero nunca me tocaron. Dios me guardó siempre, hasta el día de hoy. Y he comprendido de que las liberaciones no es que acá porque me traigan una persona, pastor, mire usted que fue cura, vamos a venir. Y la gente se va a creer que yo, porque voy a la iglesia ahora, ya los demonios empiezan a arrastrarse por el piso antes que yo entre. Y he entendido que esas payasadas las hace el diablo, para hacerle creer de que yo que soy un hombre, un pastor con mucha liberación. Y hoy he entendido, porque me tocó cuando entré en el Evangelio, que después se lo voy contando. Sí. Pero las personas, vómitos, cuando una persona vomita que está siendo liberada, o en el caso del exorcismo, cuando una persona está siendo liberada, no larga comida, larga espumatajos, larga una baba con una espuma blanca que parecería como la espuma de una cerveza, pero blanca, clara. ¿Cómo puede ser si el estómago está todo cargado de comida de todo el mundo? Es diferente. Entonces, todas estas cosas yo las fui aprendiendo ahí. Le doy gracias a Dios de que me permitió que yo esté dentro de una iglesia luterana carismática, independiente, para que yo aprenda cómo Satanás se esconde detrás de una sotana, detrás de una cruz con Jesús clavado, detrás de las velas, detrás del agua bendita, detrás de la sal y de cuantas cosas más, como fotografías, como por ejemplo también las estatuas. Sí. Por ejemplo, ahí se veneraba a San Benito. San Benito fue un sacerdote que vivió, que existió, que hacía exorcismo. Pero entonces lo adjudicaron como el patrono del mal. O sea que es el número uno, el que maneja todo lo que es liberación, exorcismo, todo. Y aquí el único que maneja todo eso es el nombre de Jesús. Dios mío. Entonces, ahora, hombre de Dios, cuando se hacían esas liberaciones, ¿qué instrumento, qué le llamaba la atención que usted veía que ellos utilizaban? Bueno, ¿Qué era que utilizaban? Usábamos una especie, para que la gente le entienda, como un fierrito, con una pelotita, como de oro, una vasija de oro, colocábamos el agua bendita ahí y le hacíamos como ustedes ven los curas en las televisiones. Y los demonios que hacían, ¡ay! ¡Me quema! Demonio mentiroso. El Señor lo reprenda. Es toda mentira. Toda mentira. Porque el Satanás lo que hacía era dejar a la persona como si fuese que se liberaba. Pero estando en el Evangelio, Dios me enseñó con una sola palabra. Cuando a mí me toca que Dios quiere que la persona indicada y mi persona sea la que hace liberación ese día en la iglesia que yo vaya siendo hoy pastor, Dios me dio una estrategia, que eso queda para mí nada más. Yo con una sola pregunta, yo sé si es Satanás que me mintió. Usted va a decir, ¿cómo? Usted es pastor. ¿Cómo no se va a dar cuenta? No se crean de que todo siempre va a ser revelación. Hay partes que yo tengo que aprender. No siempre me la voy a creer que yo a alguien que le diga. Yo le hago la pregunta, como decimos en Argentina, yo le hago la pregunta del millón. Y si esa persona me contesta como Dios me enseñó, sí fue liberada. Y cuando no me contesta con la palabra mágica, como quien diría, ¿no? Con esa palabra certera,
yo le digo a los pastores, háganle un seguimiento, porque el Satanás disimuló. Dios mío, hay veces que Satanás disimula. Ahora, ¿por qué los instrumentos que utilizan tienen que ser de oro? ¿Hay algo en específico? ¿No pueden utilizar otro instrumento? Y porque antiguamente en la Biblia se hablaba, Dios hablaba del oro, Dios hablaba de las perlas, hablaba de las piedras preciosas, hablaba, por ejemplo, el efod, que David le pidió al sacerdote cuando encontró al Nehuel Siclad prendido fuego. Entonces él pidió un efod, el efod como estaba, con piedras preciosas, con muchas cosas. El oro refinado, habla el oro. Hay un interés. El diablo sabe de que el oro está puesto en la Biblia por Dios. Sabe que se habla del oro. Sabe que es un metal precioso. Por eso es uno de los metales más caros del mundo. Entonces, es muy importante. Ahora, eso no tiene poder. ¿Y el agua? ¿Esa agua? ¿Un agua normal o qué? No, agua, sacábamos de la canilla, le poníamos en una botella, venía el cura, le hacía la señal de la cruz y la vendía. Era un negocio. Era un negocio. El cura venía y tenía unos pañuelitos pequeños con su foto. Y la gente que tenía algún pariente enfermo internado en un hospital, él agarraba y hacía que vendan. Entonces, todos los que estábamos ahí le asesorábamos a la gente, llévese el pañuelito, cómprelo. Y va hasta el lugar del enfermo y se lo pone acá atrás en la nuca y usted va a ver lo que el Señor va a hacer. Pero estaba la foto del cura. Y así como eso todo, llaveros del cura, fotos con el cura, todo. Dios me sacó en el preciso momento, justo cuando Él me dijo, te voy a entregar, porque acá viene la cosa. Antes que Él me entregue la sotana por primera vez y me consagre, porque una cosa es en las iglesias católicas y luteranas se consagran. En cambio nosotros ungimos, Sí. que hay una gran diferencia, como el exorcismo y la liberación. Ellos consagran, nosotros ungimos, porque es bíblico. Consagrar, que usted se entregue para Dios. Conságrese. Yo no lo voy a consagrar a usted. Si usted tiene eso es personal, usted se tiene que consagrar para Dios como era Job. Claro. Que él era íntegro. Había una consagración hacia el Señor. Pero entonces, ¿qué hizo? Cuando yo ya estaba ducho, ya estaba hábil para ayudar a los exorcistas, yo anhelaba dentro de mi corazón querer hacer exorcismo, porque yo no tenía miedo. Las personas se manifestaban como sea y gritaban, otras no podían entrar ni por la puerta. Y al último empezó a ver el cura que yo tenía una autoridad que la gente cuando me miraba nomás ya me gritaban. Y yo todavía no estaba siendo consagrado como un sacerdote. Simplemente era un ayudante. Pero un día me manda a mí con una mujer de ahí adentro a orar por una casa atormentada. Y ustedes mucho habremos escuchado y nos habrán llamado algunos pastores que estén escuchando, viendo. Alguna vez te habrán llamado que vos estás durmiendo en tu casa y se caen las cosas de las alacenas, de muchos lugares. Es verídico. Los espíritus inmundos existen, sí. Existen las manifestaciones diabólicas. Existen no solamente las personas atormentadas, sino que las casas atormentadas también. Por eso, que cuando usted viene a la iglesia evangélica, es bueno que muchas veces se confiese con el pastor, o el pastor investigue y le pregunte si hay cosas todavía guardadas en su hogar. Cuando yo me convertí después del evangelio, yo tenía cosas guardadas, las cruces, todo. Y vino el cura y me dijo, arranca todo eso. Yo tenía músicas mundanas en CD. Y yo dije, lo voy a tirar a la basura. Le digo que se lo lleve el basurero. No, me dijo, no hagas, hijo. Me enseñó el pastor. Espera, vamos a hablar todo eso para ver cómo fue el proceso de la liberación de usted, cómo usted tuvo que despojarse de todo eso. Ahora, cuando él lo consagra a usted. Bueno, yo me voy a la casa de una mujer a orar. La señora era una de la nacionalidad paraguaya. Voy con esta mujer y a esta persona, la de la casa, yo le doy la cruz grandota que tengo. Yo no sé si ustedes publicaron, pero estoy en una foto vestido de cura con una cruz grandota. Esa cruz yo la llevaba para todos lados y se la doy a la mujer. Le digo, usted venga atrás mío rezando, no intercediendo, rezando. Y la mujer que estaba conmigo iba adelante y yo iba en el medio. Entonces yo iba reprendiendo los demonios, haciendo un exorcismo en una casa atormentada. De golpe empiezo a sentir
atrás mío que hacen, oh, oh, eran erutos. Yo le doy gracias a Dios que yo le miro los ojos a las personas y me doy cuenta qué problema está teniendo. Cómo está, qué estado espiritual tienen. Con esto no quiero decirle, y ni se va a creer que soy un brujo ni un mago. Soy un simple hombre que cuando Dios quiere me lo muestra. Y veo y siento que esta mujer se estaba manifestando. Le saco la cruz, pues dije, no va a ser cosa que el diablo me clave esta cruz en la espalda. Dios mío. Y agarré y dije, no. Y me tocó hacerle una liberación a esa mujer, un exorcismo, ahí mismito en la casa. Estuve más de 1 hora y media con mi traje, porque yo todavía no usaba sotana. Ese mismo día había iglesia, ese mismo día iba a estar el cura. Y yo a la mujer la invito para llevarla a la casa, a la iglesia. Llego a la iglesia y le cuento a las monjas que estaban al lado del cura. Le digo, y Marce, ¿cómo te fue? Le digo, me pasó esto, esto, esto. No me digas, sí. Le digo, hubo una liberación, pero hay que darle más todavía. ¿Cómo más? Sí. Y la trajimos, no te puedo creer. Se lo contaron al cura. El cura a la noche cuando estábamos cenando con todas las monjas y todos, me dijo, hijo, porque ellos hablan así, hijo, tú tienes una autoridad, un poder tremendo, me dijo, que Dios te está dando. Yo te voy a consagrar. Y empezó a hablar con toda edad directiva y todo el mundo le tenía miedo al cura. Marcelo va a ser, después de mi persona, como dijo el faraón a José, después de mí, él va a ser el segundo exorcista de este lugar. Y así fue. Llega un domingo, faltaban como 2 o 3 domingos, y lo que él había asignado la fecha, se juntó como 600 personas, y ante todo el público, el pueblo que había ahí, me entregó una sotana, que fue la primera que él había usado en su primer día de exorcismo, y ahí me consagra con aceite, con todo. O sea, el diablo me toma. Ahí el diablo me toma con una vestimenta que era un disfraz, como la mujer de Jeroboam. Me hizo creer eso, yo me puse contento, porque yo pensaba todo venía de Dios, me ignoraba. Nunca en mi vida yo había hecho un seminario, y ahí empecé a estudiar con él. O sea, era como un Gamaliel y un Pablo. Sí. Por eso yo cuento mi conversión cómo fue. Yo fui preparado principalmente en la Biblia con un Gamaliel, sin el Espíritu de Dios, con mentiras, como los fariseos. ¿Y qué le enseñaba a usted? Bueno, de ahí me empezó a enseñar ya ciertos secretos en los cuales él me decía cómo actuaba Satanás, cómo era el diablo, de qué manera trabajaba, cómo me tenía que cuidar yo, cómo tenía que cuidar. Lo que menos hablaba era de una vida privada mía, como yo tenía que llevarla para que los demonios no se me metan a mí. Claro, ¿cómo me va a enseñar eso si yo tenía que tener todos esos espíritus mentirosos adentro mío? No puede habitar en el mismo lugar el Espíritu Santo y el espíritu inmundo. Dios no comparte. No. Entonces llega el momento y me consagran y me dan la sotana, y cada vez que terminaban las 600 personas todos los domingos, él iba con el Santísimo Sacramento, que eso adjudica que eso también tiene poder, que adentro tiene un ostión gigante así, no una hostia chiquitita, sino un ostión. Él se ponía su guante blanco, venían las monjas, le ponían los guantes, a mí me ponían los guantes, y yo iba con él, los dos tomados el Santísimo Sacramento, y la gente venía y tocaba así, y lloraba, así que cantaba, algunos se manifestaban, y hacían todas esas cosas. Y los que estaban ayudantes de él tenían que estar ahí. Yo estaba solo con él como custodia personal, como el segundo sacerdote de exorcismo con él, más importante de Argentina, en la línea de los luteranos, incluso de los curas católicos apostólicos romanos. Él era un hombre muy famoso y muy conocido en la televisión argentina, y yo estaba con él para todos lados. En todos los canales de televisión lo llamaban. Salieron, hay videos. Él salía siempre salía él en los reportajes. Siempre. Yo hasta eso hacía él quería ser el único. Entonces yo tenía que estar detrás de las cámaras. Pero yo era el que manejaba todo, después de él manejaba todo yo. Toda la iglesia completa. ¿Por dónde fue que ustedes salieron? ¿Por qué canal? Por Canal 13 hemos salido en varios programas. Canal 13, canales de aire. En Canal 13, en Canal 9, Canal 11, en América TV, que hoy se llama América TV, Canal 2, también. Yo después a usted en lo personal le digo. Ok, lo vamos a poner. Ahora, ya cuando usted lo consagra y usted comienza a ser el segundo sacerdote ya de exorcismo, todo eso,
la sotana, lo que ustedes llaman sotana, ¿qué es eso? Bueno, eso es una vestimenta tradicional del catolicismo. Viene de ahí, y de las épocas. Por eso se llama sotana, pero en realidad no es como que tiene un poder. Hay gente que se cree que tiene poder, que están como la mujer del flujo de sangre, que si tan solo le tocara el borde de su manto. Hay gente que aunque sea quería tocarle la sotana, se caían al piso y le tocaban la sotana y se creían que ya sanaban. Por eso que se usa todo eso. Todo lo que es mentira, sotana, agua bendita, sal, aceite, imágenes, estatuas, fotos, todas esas cosas, todo eso, todo mentira. Y es antibíblico, porque Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, hacerlo por medio de mí. Sí. No nombró ni siquiera a Juancito, que estaba al lado de él. No nombró ningún discípulo, o no dijo, cuando yo no esté, porque me voy a ir a mi Padre de donde vengo, crean en ellos. No dijo eso. No. Nada. Ahora, ya cuando usted se convierte como en el seguridad, en el segundo sacerdote, en exorcismo, todo eso, que usted comienza a caminar ya de manera más directa con el padre, con el que estaba de turno, el primero. Uh-huh. ¿Qué cosa usted veía que eran anormal? Que usted decía, pero acá hay algo raro. ¿Y cómo este hombre hace esto? Porque a veces la gente habla de ciertas cosas que pasan en la iglesia evangélica, pero la gente no sabe en sí qué están pasando en otras religiones. Exacto. Me gustaría que hable ese punto. Bueno, por ejemplo, lo que yo noté de que él de noche no dormía. Porque él se metía tanto, a pesar de estar con el diablo, se metía contra el diablo. O sea que no era ni caliente ni frío, era tibio. Porque hablaba de Dios, pero no hacía lo que Dios le ordenaba. Pero se metía contra el diablo. ¿Cómo? No era ni caliente ni frío. Entonces, él quería hacer lo que estaba haciendo de una manera porque él quería la fama, el yo. Y ahí es donde está el problema, la soberbia, el orgullo, la altivez. Pero Satanás lo dejaba, pero de noche lo atormentaba. Ahora, ¿quiénes tenían que estar? En un tiempo, al principio, quería que yo esté de noche con él y de día yo duerma. Pero como yo manejaba todos los negocios de él, porque llegué a manejar todos los negocios de él, o sea, de lo que él tenía que pagar para estar en los canales. Y una buena plata pagaba. El único de confianza era yo. Yo me iba con la bolsa de dinero a pagar a los canales de televisión. Y él era atormentado de noche, pegaba gritos. Entonces, los luteranos se pueden casar, los luteranos pueden tener familia. Y la mujer que él tenía, que está en National Geographic, donde yo estoy haciendo exorcismo, pero la que narra es ella, donde habla de los espíritus inmundos. Entonces, ahí ella tenía miedo. Entonces tenían que haber 2 o 3 hombres o 2 o 3 mujeres como turnándose toda la noche, hasta las 2 o 3 de la mañana y el otro hasta de las 3 hasta las 6. Yo no. Como él sabía que yo me ocupaba mucho, decía, Marcelito, no lo toquen. A él no lo toquen, a él déjelo que descanse. Hijo, andate a dormir, me decía él. Yo me iba a dormir cuando él me decía. ¿Eran las 10 de la noche? Yo me iba a dormir a las 10 de la noche. Si eran a las 2 de la mañana, yo me tenía que ir a dormir. No, hijo, anda a dormir, vos tenés que descansar porque mañana tenés que ir al canal. Mañana le preparan el desayuno a él y él se tiene que ir hasta canal tal, a ver a fulano de tal, al director del programa, y bueno, él ya sabe lo que tiene que hacer, le preparan su desayuno y que esté todo preparado lo de él. Mañana, hijo, andate con la sotana puesta. Pasado me iba con el traje y el clericán, aquí de sacerdote. Y de noche los atormentaban los demonios. De noche lo atormentaban los demonios, estaba como Saúl. Porque él primero estudió en el seminario y estuvo internado en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y como él era Satanás tiene una mente brillante. Satanás tiene una mente tremenda. Dios mío. Hay que respetar, no temerle. Al único que le podemos temer es aquel que te puede echar al lago de fuego o al cielo. Pero Satanás es un ser muy fuerte. Por eso que el arcángel Miguel, cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, dijo, Jehová te reprenda. Ni él adjudicó la autoridad que tenía máxima. Cuidado. Por eso que con la humildad vamos a ir a todos lados. Wow. Yo no porque viajo, porque fui cura, porque fui esto.
yo me voy a hacer el que me la hace mal. No, lo que no tiene mi hermano, lo tengo yo. Pero yo aprendí que lo que yo no tengo, seguro que lo tiene mi hermano. Y ahí voy a aprender a hacer lo que Jesús dijo cuando nos envió de 2 en 2 a los 70. No envió los dos iguales. No envió que yo me haga que sé más que él ni él más que yo. Envió 2 personas que podamos encajar así como los engranajes, para que la palabra de Dios verdaderamente se corra como él clamaba en Juan 17. Que estemos unidos de verdad, que tengamos una amistad de verdad. Y ahí no le estamos dando lugar al diablo para que se meta, pero hoy estamos viendo una iglesia en decadencia. Por eso que el Señor todavía no viene. Al Señor le duele el corazón. Marcelo, ya cuando en esas madrugadas que el cura era atormentado por los demonios, escuchó algunas palabras que él decía o que le contaban, él hizo esto, hizo aquello, pero en el día la gente no escuchaba en el alrededor lo que pasaba con él. No, no, porque ponían música para que los vecinos no lo escuchen. Ocultismo. Porque si no iban a decir, ¿cómo? Este que echa fuera a los demonios está a los gritos a la noche. ¿Quién le iba a creer? Es como yo predico. Mire, cuando yo predico le digo, usted se cruza con un hermano en la calle, hola hermanito, ¿cómo andás? Y usted lo ve y dice, y acá andamos, en la lucha. Y lleva 20 años en la iglesia, todavía está en la lucha, hermano, lucha tenemos todo. Dios no me llamó a mí para que yo vea, para que los demás vean mis luchas. Mis luchas son de puertas para adentro. Es con mi carne. Estamos equivocados. Ahora, ya cuando usted dice que él lo mandaba a dormir porque usted era que manejaba sus negocios, todo. Cuando hablamos de negocio que él hacía, ¿cuál es el negocio real? El negocio de la fama. De esas personas. De la fama. El negocio que a él le interesaba es ser más famoso y que venga más gente a la iglesia y más plata pongan y más exorcismo cobraba. Porque los exorcismos se cobraban. ¿Cobraban por exorcismo? Ah, sí. Y caro. ¿Sabía los precios? Y caro. ¿Qué precios tenía? Vamos a poner porque no sé cómo son los valores aquí de su moneda, pero vamos a poner que cobraba $5,000. No cualquiera tiene $5,000 para un exorcismo hoy. $5,000. Vamos a ponerle un promedio. Aquí en República Dominicana son alrededor de 295,000 pesos. Póngale $5,000. Póngale que si no había eso, le tenías que dar una casa, un auto, un carro. No tenemos esto, pero tengo un carro del 2025. Bueno, los papeles. Todo así. ¿Qué fue lo más de valor que ustedes vieron que se pagó, se dio? ¿Cuál fue la cantidad más elevada? Yo que vi, no, porque había muchos tratos que él los hacía personales. Okay. Yo estaba en la parte eclesiástica. Sí. Yo lo único que hacía era llevaba un dinero a pagar a un lugar. Es como que me digan, toma, anda a pagar la luz y el gas. Ok. Nada más. Los tratos que él hacía comercialmente, yo no estaba presente en ese momento. Porque eso lo hacía él solo. Veía que amaba mucho el dinero. Pues, claro. Entonces, ese dinero que conseguía el cura, todo, ¿en qué usted veía que él lo gastaba? No lo gastaba, se lo guardaba o si se pagaba algún viaje o se iba a algún lado. Y compraba, tenía un auto ahí que pasaba desapercibido. Y más, una vez le donaron un predio, no sé, como de 200 hectáreas con una casa que eran como castillo, a donde él puso ahí una especie de lugar para empezar a preparar curas ahí adentro, nuevos. Y yo estaba a cargo de todo eso. Yo ya pasé a ser con una jerarquía mucho más mayor que incluso que la de él. Me había puesto una jerarquía espiritual él, que es como el catolicismo, que a donde él me tenía que pedir permiso a mí para hacer algo en ese lugar que él tenía. Dios. Mira hasta dónde él me quería a mí, a donde él me amaba a mí. Pero hasta que llegó un día que tuvimos una discusión y se enojó conmigo y me echó. Espere. Hay algo que antes de entrar ahí, sí, me gustaría hablar, que eso es como un mito,
han visto muchas personas fuera de la religión, tanto católica como luterana, todo, que dicen, no, porque los padres, los curas, se acuestan con las monjas, cuentan todas esas cosas, pero es desde afuera que lo dicen. Claro. Yo lo puedo decir desde afuera, yo puedo suponer cosas, pero usted que estuvo ahí adentro, ¿qué tan real es eso? Sí. Ese asunto que hacen, se acuestan con diferentes tipos de mujeres, varias mujeres a la misma vez, todo. Yo lo que pude ver que era algo liberal. Era como cuando yo era mundano. ¿Cómo así? Hablaban malas palabras. Después de las misas, nos juntábamos todos para comer. Las monjas, los que participaban, los diáconos, porque ellos también tienen diáconos, los diáconos, las diaconisas, todos nos juntábamos a comer una mesa larga, todo eso pagaba el cura. Con la plata ajena, ¿no? Lógico. Y nosotros comíamos ahí estaban todos. Y después terminaban de comer, las monjas algunas fumaban. Fumaban cigarro. Cigarrillo común, cigarro común. El cura se tomaba su buen vino, una, 2 botellas, se emborrachaba y ya empezaba, le decía, ¡pum! Le hacía así en sus nalgas, algunas jugueteaban así. O iba y decía, ven hija, sentate acá, y se sentaban en la pierna de él, las toqueteaban, las manoseaban. Y las mujeres se reían, ja, 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 ja. Y yo nunca, yo sin saber en esos primeros pasos, yo temía mucho a Dios. Y sigo temiéndolo. Temía mucho a Dios, yo decía no. Y yo era mundano, era más sinvergüenza que el cura yo, para que se dé una idea, y no era cura. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso a Dios? Si Él sanó a mi hija, decía yo. ¿Cómo puede ser? Entonces yo decía, ¿cómo vi aquí algo? Vi una mejoría, vi esto. Yo era un hombre que primero estaba por agradecimiento a Dios. Y le serví a Dios hasta el día de hoy, y hoy le sirvo en el verdadero camino. Tal cual. Entonces, todo eso, esas cosas que se decían, es realmente verdad. Sí. Todo eso. Ahora, ¿por qué tiene la discusión usted y el cura? La discusión que teníamos ahí porque él no quería a mi mujer. No la quería a mi mujer. Entonces yo un día había discutido con mi mujer. Yo todavía era mundano, pero con una cruz. Entonces, yo discutí con mi mujer, me peleé y me dijo, no, hijo, no te hagas problema. Y yo me acuerdo que andaba triste y qué sé yo. Y agarra y un día me dice, te hagas problema, hijo. Ya todo va a salir, ya Dios te va a poner una mujer, por ahí una hermana de acá, me decía. Sí, no, pero... Entonces un día yo medio escondida, me escapaba y empecé de vuelta a estar con mi mujer. Y le conté contento. ¿Sabe qué, padre? Le digo, ¿sabe qué? Estoy contento. Sí, te veo contento, hijo, ¿qué pasó? Le digo, no, que me encontré con mi mujer, charlamos, nos perdonamos. Y me dijo, se puso serio. No, y ella, quedamos que vamos a volver a estar juntos. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo a esa mujer no la quiero con vos. Y si vos vas a estar con esa mujer, de acá te vas. O elegí la mujer o te quedas aquí con nosotros como sacerdote. Y ahí cuando me dijo eso es como que me levantó un ego o algo. Y dije, no, yo me quedo con mi familia. Porque yo aprendí que Dios es primero y después la familia. Yo me quedo con mi familia. Bueno, listo. Acá tiene la llave del carro, tome. Acá están los papeles, chao. No me olvido nunca más. Yo lo quería mucho al cura. Cuando lo voy a abrazar para saludarlo, no, ándate nomás. Me expulsó. Eso fue suficiente para que a mí se me vaya todo eso que yo tenía con él, el amor que tenía por ese hombre. Un amor mentiroso que el diablo me había hecho creer. Y lo sentí y me voy. Y por allá conozco un evangelista apartado. Y Marce, ¿cómo andás? Bien, acá andamos. ¿Seguí con el cura? No, le digo, me peleé. Y me dijo unas palabras sabias. Marce, yo sé que vos amás al Señor. Yo sé que amás al Señor. Pero nunca te apartes de Él. Andá y probá una iglesia evangélica. Nada. Es lo único que me dijo. Y ahí empecé. Fui a una. Los pastores todos tienen miedo. Nadie hace liberación. Y yo veía a todos los endemoniados. Me fui a otra. Acá no hacen liberación, decía yo. No, a veces. No, entonces los pastores tienen miedo. Mirá lo que me hacía decir el diablo. Y después me di cuenta con el tiempo que me costó arrancarme la cruz, tirarla. No la llevé nunca a la iglesia evangélica.
hasta que di con un pastor que me empezó a preparar y le conté que yo tenía la cruz, vino a visitarme a mi casa, hizo lo que tenía que hacer, ahí me enseñó que yo tenía CD mundanos todavía, y dije, lo voy a tirar. Y me dijo, no, la maldición que tú te estás queriendo sacar se la estás transportando a otra persona. Porque los basureros, cuando tiran todo en el lugar donde tiran la basura, hay gente juntando basura, y si ven todas esas bolsas, cajas de CD, se las van a guardar y se las llevan a su casa, y las maldiciones siguen dando vuelta. Qué malas, me dijo. Y la cruz que tú tienes ahí, me dijo, rómpela y quémala. ¿Cuándo me dijo eso? ¿Cómo voy a quemar al Señor Jesús? Decía yo, estaba ahí todavía. Mira hasta dónde había penetrado tanto esa falsa creencia. Esa religión se me había arraigado fuerte en mi vida. Era tan temeroso de Dios que no quería ni siquiera prender fuego esa cruz con Jesús clavado ahí. Y hasta que me animé y lo hice. Pero oré, me acuerdo, no me olvido nunca más. Le dije, Señor, yo quiero hacerle caso al pastor. Pero si él ya está equivocado algo, Señor, perdóname. Pues yo no quiero quemarte, siento que lo estoy haciendo directamente a ti, que te estoy rechazando, le decía yo. Y el Señor me dio la paz. No me habló, pero me dio la paz y lo hice en paz. Y nunca me quedó ningún remordimiento. Y lo quemé. Y ahí comencé. Ahí comencé. Ahí comencé. Hasta que Dios me llame. Wow. Dios. Dios desde el año pasado me dice, está bien que tú cuentes el testimonio por el cual estás en mis verdaderos caminos, pero te voy a decir algo. Ya no quiero que digas más que está porque sané a tu hija y porque a ti te le hice una liberación. ¿Sabes por qué ahora estás tú conmigo? Me dijo. Porque desde el principio tú no lo sabías y aprendiste a amarme. Eso es lo que yo quiero. Que empieces a decir que estás conmigo en mis caminos porque aprendiste a amarme. Porque si no la gente va a buscar el milagro de mí, de Dios. Y no al Dios de los milagros. Así estoy hoy y Dios me está llevando por muchas naciones. Mi madre, que hoy todavía la tengo viva, va a cumplir 85 añitos, es mi bebé. Oró por este hombre durante 10 años. Por eso que Dios tuvo que permitir empezar a llamarme todo el tiempo. Oró por mí 10 años para que Dios me saque de las tinieblas. No era todavía sacerdote yo. Espérese. Su madre no rezaba por usted, oraba por usted. Ella era evangélica. Espérese. Usted siendo sacerdote. No, ella era primero evangélica. Ella primero era evangélica. Sí, y Dios permitió que el diablo me tome y me meta en un lugar para que empiece a oír de Jesús, aunque sea mentira, como ellos lo decían, porque usaban el nombre de Jesús. Ella oraba por usted. Y ella oró durante 10 años mientras mi papá le pegaba, la maltrataba. Venía de la iglesia, le cerraba en pleno invierno 10 grados bajo cero en Argentina, las puertas, y mi mamá golpeaba las puertas. Y las 3 pastoras que todavía están vivas ahí, decían, yo me enteré cuando fui pastor recién, que dijeron, por ti estuvimos orando 10 años para que Dios te saque de las tinieblas y también te saque de esa falsa religión donde vos estuviste. ¿Qué tiempo duraste perteneciendo a esa religión? Muchos años. ¿Qué le llama muchos años? Muchos años. 3 años, tuve 4. Suficiente para que el diablo haga lo que tenía que hacer. Y Dios no permitió más. Ahora, cuando viene ya al evangelio, sí. ¿Cómo fue ese proceso de tu liberación? Bueno, ahí, cuando yo empecé los caminos en el Señor, tuve que despojarme del orgullo, la soberbia. Los pastores tienen miedo, no quieren hacer liberación. A donde yo iba, el diablo me seguía haciendo creer que todavía estaba eso, que echaba fuera los demonios. Hoy por hoy es cuando Dios quiere. No me enfoco en ese tipo de liberación. Dios me enseñó en una liberación más fuerte. ¿Quiere que se la diga? ¿Cuál es? Que los corazones sean libres. Un corazón sano puede diezmar, pero no lo hace con el corazón. Un corazón sano, un corazón enfermo,
puede diezmar, pero no es bueno. Dios me llamó hoy a sanar corazones. La gente viene a la iglesia, parecen los muertos vivos, parecen zombies, como las películas. Pero Dios me dijo y me permitió utilizar un refrán que tenemos en Argentina que dice: la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. El pueblo de Dios se está perdiendo porque las cabezas dentro de las iglesias no están conforme a la palabra del Señor. Están más en sus deleites, están más en su conveniencia, está más su dinero. Lo digo con autoridad. Y el diablo sé que no me puede decir nada porque yo lo pasé en Estados Unidos. Y a mí Satanás me ofreció dinero en Estados Unidos. Y no está mal, ojo, no malinterpretemos. Bendigo hombres y mujeres que Dios los está usando en cualquier país del mundo y le da una economía buena para que puedan vivir, no solo ellos, sino que para la grey de Dios también tenga para darles. Ahora, Marcelo, esta pregunta. Ya que tú duraste un tiempo y fue lo suficiente ese tiempo para hacer cosas de las tinieblas, el enemigo influenciarte, poseerte, todo eso, dentro de esa religión luterana. Cuando usted viene al evangelio, que acepta a Cristo, que comienza a sentir el poder de Dios en su vida, ¿cómo usted aprendió y qué tan diferente es la iglesia luterana y la iglesia evangélica? ¿Qué tienen de diferente? La gran diferencia, no la diferencia, la gran diferencia que hay es abismal. En una religión, usted tiene ritos y costumbres. En cambio, en la iglesia evangélica, que nosotros estamos, no tenemos acostumbramientos, ni ritos, ni nada, porque le servimos a un Dios estratégico y de cambios. Nosotros no rezamos. Nosotros aprendimos a hablar con papá. Dialogamos con él, como yo dialogo con usted ahora. El diálogo que yo tengo con mi padre, que cada uno lo tengamos, lo tiene de la manera que sea, pero tenemos que tener ese diálogo con papá. Y ahí es donde él empieza a fluir, y ahí es donde yo sentí realmente, por eso le dije hace unos minutos atrás, de que yo estaba como Saulo de Tarso. Yo era el que perseguía a los cristianos también, evangélicos. ¿Le hizo la guerra a algún cristiano usted? Sí. Sí. ¿Pero cómo? Y porque yo le decía que todo ello estaba mal, que era bíblico lo que yo sabía cuando yo era luterano. Pero en la iglesia luterana se practicaba lo último, la brujería. No en sí la brujería, porque ese es un adjetivo calificativo solo para el brujo. Ok. Pero todo aquel que trabaja para Satanás son espíritus inmundos. Eso es. Después se califican de diferente manera. Por eso tienen nombre. El brujo es brujo. La gente peor es, o mejor dicho, la gente que dice ser cristiana y está dentro de las iglesias, le tiene más miedo al brujo que le pone una bandeja en una esquina con pororó, pochoclo, no sé cómo llaman ustedes, con unas manzanas y con una gallina muerta y todo eso, y una vela. Le tienen más pánico y miedo a eso que aquel que anda con la Biblia acá abajo el brazo a veces y con la cruz colgada. ¿Y el que anda con la Biblia aquí abajo es más peligroso que es? Claro. Porque está disfrazado. Mira, en el Salmo 55, versículo 12 al 14, el salmista David está orando y dice que el que lo buscaba no era un enemigo. Al parecer era su íntimo, su amigo, su familiar, con el que juntos compartíamos dulcemente en la casa de Dios. ¿Sabe quién era ese? El par de él, Saúl, que él amaba como el papá. Los peores son los que están al lado tuyo. Por eso cuando Dios dice, el Señor dice en su palabra, que el trigo y la cizaña crecerán juntos. El brujo macumbero no va a venir al lado tuyo vestido de negro con su brujería y sentarse ahí al lado. Se tiene que disfrazar. Él se tiene que disfrazar, el que trabaja para Satanás, se disfraza de cristiano. Ahora, ya que estamos
en esa línea, ya entramos a la parte donde usted acepta al Señor y a usted le sirve a Dios. Ahora, yo le dije a usted, ¿qué diferente usted ve de la iglesia evangélica a la iglesia luterana que usted pertenecía? Pero ahora, ¿qué cosa usted está viendo dentro de nosotros que se están pareciendo a ellos? Segunda de Pedro 2:22. ¿Sabes lo que dice? ¿Qué dice? Lo dije ayer. Lo que Dios me mostraba. Y el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Ahora, la gente viene los domingos a la iglesia. Y yo le dije, como yo fui cura, lo miro a los pastores, le digo, pastores, si sabía, vengo el domingo a predicar, traigo una hostia, haga una fila como fila de indio, como decíamos, y le doy la hostia a todo el mundo, y ya se creen que están santificados. Lo único que falta, están volviendo a ser de vuelta lo que eran antes. Por eso el Señor en su palabra dice, vuélvete a los caminos antiguos, a la senda antigua. Arrepiéntete y vuelve a las sendas antiguas. Pero decimos en Argentina, la culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer. Mire, mi hermano, si yo rento un local para abrir una iglesia, yo no concibo cómo puedo tener abierto nada más que los martes y los jueves, los domingos hago culto. ¿Por qué no abre si usted paga por 30 días o no? Pastor, ¿por qué no pagás ya que pagaste por los 30 días? Estás perdiendo dinero, hermano. ¿Sabes por qué no está siendo bendecido ni tú ni la congregación? Porque tú no estás haciendo lo que Jesús hacía. Jesús predicaba todos los días. Ah, no, pero la gente no viene los domingos. ¿Y quién? A ver, la gente viene a estar acostumbrada a los domingos. ¿Y quién acostumbró a la gente a que venga los domingos? Los católicos. Y usted sigue siendo pastor católico ahora. Mire, mi hermano, si yo pago 30 días un local, yo voy a abrir el lunes, el martes y el miércoles. Venga quien venga. Entonces Dios a mí nunca me va a decir cuando esté enfrente de él, va a decir, pero ¿para qué alquilaste? Yo tenía gente que te le iba a enviar los martes que tiene Franco en su trabajo. Y tú por vergüenza no abrías mi iglesia. Dios. A mí me dicen, es triste cuando viaja pastor, ¿hasta cuándo se queda? Porque quisiéramos que venga el domingo. Porque el domingo viene más gente y nosotros somos de honrar. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo que le diga? Ah, qué bueno, qué lindo. Te voy a decir dos cosas que el Señor me está ministrando. La primera, y aquí va para los pastores. El pastor que te diga, bueno, está bien, ese es un pastor asalariado. Tenga cuidado. Porque quiere ir el domingo porque hay más platita. Pero después está el otro pastor, y si no está la otra parte, que usted es el culpable, que si usted quiere honrarme a mí el domingo, no me llame, porque usted me quiere honrar con la plata ajena. Saque plata de su bolsillo y démela ahora. Ay, 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 ay. Eso no es honra. La honra es lo que hacía la tsunamita, que no tenía un espacio físico para el profeta, y le dijo al marido, verdaderamente este es su santo de Dios que viene todos los días a comer a nuestra casa, hagámosle un pequeño aposento, y se pusieron a construir. Y hoy vemos que cuando salen los misioneros, ay no, yo si tuviera lugar, hermano, ¿por qué no estás pensando que Dios puede usar a ese hombre? Yo le doy mi cama, hermano. Wow. Yo le doy mi cama. Estoy seguro que los hermanos donde yo estoy hoy me dieron su cama. Eso es una honra. Lo otro es lo que Dios pone en los corazones, porque dice el obrero digno de su salario. Pero ¿sabe qué otra parte vemos también hoy? Los pastores, viste que todos, la mayoría tienen oficina. ¿Sabe qué título tiene ahí oficina, pastor? Ahora se le cambia en el mundo espiritual. Oficina de Ananías y Zafira. Ay, 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 ay. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Convienen el dinero. Levantemos la ofrenda para el pastor. Hermano, yo he dado un billete y ese billete nunca estuvo en mi ofrenda cuando me la dieron. No vengo por el dinero, Dios me guarde. Pero arrepiéntanse. Es que Dios lo sacó de ese mundo y Dios no lo trajo aquí para que usted esté jugando. No, porque todos esos sinvergüenzas que están dentro de los pastores, yo los veía en los curas. Yo veo los espíritus inmundos, por eso hay muchos pastores que no les gusta y no te invitan. Yo bendigo, algunos pastores bendigo a este varón de Dios, a Juan Carlos Harrigan, que cuando abre la boca esa, es que necesitamos gente que hable así, hermano. No nos van a querer, mi hermano, pero a mí no me importa, mientras me quiera Dios, suficiente. Marcelo, haciendo aquí un paralelismo entre lo que usted vivió siendo sacerdote y lo que usted está viviendo siendo un siervo de Cristo, para llegar a la dimensión o al
al grado de sacerdote, tuvo que hacer muchas cosas. Servirle al cura, el ver la lealtad, ver el poder, todo lo que usted tenía. Ahora, ¿qué tan diferente es el ascenso en el evangelio? ¿Cómo usted pudo ascender a que hoy está funcionando como misionero y pastor? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Usted de una vez comenzó a ser pastor? ¿De una vez fue misionero o hubo un proceso de liberación y de formación dentro del evangelio? Bueno, en la iglesia luterana donde yo estuve, o en una religión, te asciende el hombre por lo que ve y por lo que tú haces físicamente en lo secular. En cambio, en el mundo espiritual del Señor, de nuestro Jesucristo, Él es el que te asciende, porque Él no ve lo que yo hago como una tsunamita que hizo una casa, sino que ve lo que yo estoy diciendo y lo que yo vivo. Él ve mi corazón. Sí. Ahí está el ascenso. Yo hoy lo creo, que yo estoy en una, así como el Señor puso los 5 ministerios, yo estoy en una jerarquía espiritual bien elevada. ¿Por qué? La gloria es para el Señor. Porque para que yo logre todo esto, yo tengo que tener una entrega total. El año pasado mi esposa casi se murió y yo salí de viaje igual. Y que me critiquen, que me tiren piedra, pero yo primero oré con Dios, no salí como un loquito haciéndome el gran pastor. Porque Dios es Dios de familia. Pero Dios me enseñó a matar los sentimientos y hoy es lo que le falta a muchos que usan pantalones. Matar los sentimientos. Yo le dije, Señor, yo no soy cirujano, no soy ginecólogo, perdió el embarazo de mellizos, se fue en sangre, casi se muere. Y yo no soy instrumentista, no soy médico clínico, no soy nada. Pero tú eres el médico de los médicos. Y si el diablo me quiere hacer quedar, Señor, ¿qué hago? Y Dios me dio la luz verde y arranqué. Hasta mi familia de mis suegros me criticaron. Pero yo no quiero ser como Saúl, quedar bien con la gente. Ay, qué buen marido, se quedó. Y Dios me dijo, ¿en quién confías? Wow. ¿En quién confiaste? ¿En tu suegra? Ellos te van a, que te salven ellos ahora. No. Pero yo hablé con Dios. Le voy a decir algo, un secreto. Nunca escuché la voz de Dios. Pero yo sé cuando Dios me habla a mi espíritu. Porque ese espíritu con el espíritu me habla y me habla con la palabra. Con versículos bíblicos me los inyecta y me habla y yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, cuando estuvo siendo sacerdote, ¿ayunó? No, comía como loco. Y aquí dentro del evangelio practica el ayuno. La Biblia enseña que dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. El otro día toqué un tema de eso y toqué de la Santa Cena. También lo mismo. Y se están convirtiendo en católicos de vuelta. Espérese. Dentro del de los luteranos dan Santa Cena, ¿verdad? No. No. Pero en los católicos sí. Sí. Hablan de la Santa Cena. Los católicos hablan de la Santa Cena también. Hacen a veces participaciones de eso. Muy raro lo hacen. Entonces, dentro de la iglesia evangélica, sí. ¿Usted cree que lo que estamos haciendo o lo que se hacen en ciertas iglesias es como con los métodos del catolicismo? ¿Quién dijo de que en la Biblia que dice que todos los segundos domingos o el último domingo o el primer domingo del mes hagamos Santa Cena? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que si ahí me lo explica, que esté escrito, ¿eh? No venga con deducciones ni que Dios me dijo. No, que esté escrito. Porque Jesús dijo, cada vez que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. No dijo, hágalo en todos los domingos, hágalo en todos los sabat, hágalo en todo el jueves. O dijo eso. No dijo. Entonces, yo cuando estuve con la iglesia, porque ahora estoy a cargo del ministerio a nivel mundial, de lo que es de misioneros, e incluso pastores, evangelistas, profetas de diferentes naciones del mundo que tienen mis contactos y todo, yo le hago agenda en cualquier parte, tengo la bendición de Dios de tener muchos contactos y de poder hacerle. Y yo no les pido ni un peso, ni a mí me tienen que dar nada. Yo lo que recibo de gracia, doy de gracia. Entonces, eso es muy importante. Si no, yo me estoy transformando de vuelta a llevar un evangelio de acostumbramiento como habla Dios, el Señor, en la revelación a Juan, de las 7 iglesias. Hay una parte de una de las iglesias que dice la iglesia acomodada. Sí. Yo no debo ser cómodo.
Yo no tengo que hacer algo como hacía antes, que era todos los días. Dios no es un Dios monótono. Dios es un Dios de estrategia. Dios es un Dios de cambio. Dios no está haciendo todos los días lo mismo. Pero yo quiero ser, mira, cuando Él habla de los 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, y después dice, según su poder o según su dunamis, según las versiones bíblicas, entonces, según tu capacidad. Si yo tengo más entrega para el Señor, yo estoy abriendo mi mente. Mi mente, el cerebro, es un músculo. A donde usted si usted lo ejercita, el músculo se puede estirar. Sí. Si usted no ejercita el músculo con la palabra de Dios, con la intimidad con Dios, guardando su integridad, entonces Dios no va a empezar a meter cosas adentro, porque no tiene espacio usted. Se muere. Es como el odre viejo y el odre nuevo. Ahora, me gustaría que me diga 3 cosas, 4 o 5 que usted quiera, que se están viendo dentro de la iglesia evangélica que viene del catolicismo de los luteranos. Bueno, mira, en la iglesia evangélica, ¿por qué estamos perdiendo en estos últimos tiempos la autoridad verdadera del reino del Señor en los pastores o pastoras? Vamos a empezar por ahí. No puedo agarrar directamente a la oveja, porque todo depende del maestro. Cuando usted va a una universidad y tiene varias materias, usted va a aprender, usted se va a recibir porque usted escuchó la enseñanza de cada uno. Usted eximió, aprobó la materia. Pero hoy estamos viendo una decadencia en las iglesias del Señor. Ya cerraron como 15.000 iglesias en Estados Unidos, evangélicas. Los pastores se cansan. ¿Por qué no hubo una buena enseñanza? Yo vengo de una iglesia, 30 días estuve en West Palm Beach, de una pastora y un pastor guatemalteco, y ellos tienen culto todos los días, hermano. Todos los días, y nunca estuvieron diciendo, hoy no vino nadie, hoy vinieron poco, hoy vinieron bien, hoy bien. Ellos no hablan nada, ellos abren. Entonces, hay un problema que les voy a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo trabaja en tu estado emocional. Satanás trabaja en tu estado emocional. Te lo demuestro con la palabra. El rey David, antes de morir, le dejó 4 ordenanzas a su hijo Salomón para que pueda gobernar. Según Juan 3:16, Dios dice que amó tanto al mundo que envió a su hijo. Su hijo murió en una cruz, resucitó al 3er día. ¿Para qué? Para lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Hay 2 tipos de reyes en estos tiempos. Y uno está escrito en la Biblia. Uno es Acab, que fue gobernado por Jezabel. Y hoy vemos muchos hombres gobernados por Jezabel. Y Jezabel no es solo la esposa. Jezabel puede ser la congregación. Jezabel, viene un hermano, una hermana que dice ora a las 4 de la mañana todos los días, conoce 5 versículos bíblicos y ya quiere manejar al pastor. Y el pastor, porque tiene miedo de que la gente se le vaya, porque le da vergüenza. Hay un espíritu de vergüenza dentro de los pastores. Por eso no quieren abrir el martes, porque no quieren sentirse ni que estén diciendo, no, este no tiene unción, este no tiene esto, por eso no abre. Hermano, ¿sabe por qué hablo así? Porque yo en Argentina la iglesia la tuve, ¿sabe qué? La tuve abierta, sin gente, 3 años. Y yo predicaba 3 veces en la semana, solo, con mi familia. 3 años. ¿Sabe lo que me dijo Dios al final de todo eso? Cuando se estaba levantando la iglesia, vino la pandemia, vacía de vuelta. Pero ¿sabe lo que me dijo al final el Señor? Cuando todos decían, y por los frutos lo conocerá, mira, tiene la iglesia vacía. Los pastores me criticaban. Y el Señor me dijo un día, en mi espíritu, ¿sabes lo que te salvó a ti? La perseverancia. Ay, ay, ay. Eso es fuerte. Entonces, para que usted pueda poder gobernar, primeramente usted, su persona, porque Él dice que no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Para que yo no pase esto, yo tengo que aprender los 4 mandamientos que le dejó David a su hijo Salomón. Le dijo, mata a tu hermano Adonías mayor, que no te dejará gobernar. Después le dijo, mata, dice, a Joab, el general del ejército. Después le dijo, echa fuera a Simei, el que lo había maldecido. Y le dijo, y echa fuera a Abiatar, al sacerdote. Acá le tiro el bombazo. ¿Por qué dijo, echa fuera a Simei? Ahí se mete Satanás en tu sentimiento. Guardas rencor, ira con aquel que te maldijo. Cuando Dios dice, bendice al que te maldice. Mira,
Entonces, ahí es la primera falla de un líder verdadero. Ya tenés de los 4, restaste 1. Ya el diablo se te está metiendo, tenés cuidado. La otra, echa fuera a Abiatar. Toda la religiosidad, todo lo que vos aprendiste cuando estabas antes en otra iglesia, no vengas nunca más a decir, no, porque yo en la otra iglesia el pastor hacía esto. Desecha, saca fuera lo religioso. La otra, Simei, Joab, el general del ejército. El general del ejército, cuando Saúl lo perseguía a David, él también estaba con Saúl y lo perseguía a David. Y le dijo, mata a Joab. Joab se metió y se cerró en el templo y dice que se sació de los cuernos. Y cuando fueron y le dijeron a Salomón, le dijo, ¿y qué pasó? ¿Arremetieron contra él, contra Joab? Le dijo, no. ¿Por qué? Porque se metió en el templo, se sació de los cuernos y dijo que solamente muertos los quitarían de ese lugar. Mire la sabiduría que tenía del reino de los cielos Salomón, que le dijo que sea tal cual por sus propios dichos ha dicho. Nadie podía matar a una persona dentro del templo del Señor. Fueron y le cortaron el pescuezo. Y la última viene aquí, como decimos nosotros, la frutilla del postre. Sí. Le dijo, mata a tu hermano mayor porque no te dejará gobernar. Todos sabemos que cuando el viejito se estaba por morir y Salomón se estaba preparando para recibir la corona, el reinado, el otro andaba promulgándose y haciéndose promoción del nuevo rey que iba a ser. Entonces, ¿qué dijo? Mata a tu hermano mayor. ¿Sabe qué significa eso? Matar los sentimientos. Si yo no sé matar los sentimientos, si yo me hubiese quedado en Argentina con lo que le pasaba a mi mujer por sentimiento, yo podía perder toda mi carrera que venía edificando en el Señor. Pero consulté primero con Dios y tomé lo que tenía que hacer. Si David cuando estaba en el Nehuey Ciclé prendió todo fuego y todos lo querían apedrear y él se enfocaba en ellos diciéndole ustedes son unos traidores, me querían acompañar solamente cuando ganábamos en las buenas y ahora en las malas no están conmigo, él no se fijó en eso porque el diablo quería tocarle el sentimiento. Mira todo esto, ahora están en contra tuya, mira, le diste de comer, ahora te quieren comer el codo, mira, te quieren matar. Él no se fijó, él fue muy sabio. Él dijo, lo llamó el sacerdote y llamó la presencia de Dios y consultó a Dios. Por eso que hoy vemos una iglesia en decadencia. Por eso que hoy vemos una iglesia débil. Dios permitió que yo sea cura para que aprenda cómo Satanás se esconde detrás de una Biblia. Y por eso Dios usó un profeta llamado Oseas. En el libro de 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No se conforme ni se quede con las lindas prédicas que yo pueda tener, que Juan Carlos Harrigan, que quien sea. Los bendecimos y bendecimos todos, somos hombres de Dios. Usted no se quede con las prédicas que está escuchando en las iglesias. Usted vaya a su casa, repase, lea, métase con Dios. O que se cree que Juan Carlos Harrigan y cualquier hombre, Miguel Sánchez, Rati Martínez, todos los que conocemos en Argentina, estos hombres de Dios, ¿usted se cree que estos hombres que estaban comiendo uvas bajo una parra? No. Claro. Él menciona mucho al pastor Juan Carlos porque es uno de los pastores más conocidos sí, no es que le hago dentro de Latinoamérica. Perdóneme, no es que idolatro porque sería contra Dios y estoy contradiciéndome, pero para que vean que tenemos lo que tenemos es porque realmente lo ganamos y todos los días para mantenerlo eso lo tenemos que seguir ganando. Pastor Marcelo, la pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia? Me gustaría estos términos diferenciarlo entre lo que es el exorcismo y la liberación. ¿Qué de diferente tienen? Porque la gente piensa que exorcismo y liberación es lo mismo. El exorcismo es un ritual pactado con el diablo. Y la liberación es el sentimiento de Dios hacia las personas. Ligado y siendo yo el intermediario. Cuando alguien hace exorcismo, ¿con quién trabaja? Con Satanás. Y cuando alguien hace liberación. Con el Espíritu Santo. Directo. Y lo dejamos hacer como hizo Jesús cuando le dijo, Padre, no permita que pase esta copa de mí. O sea, aún estando en la cruz, él le pidió al Padre que no se haga su voluntad, sino la de él. Cuando cuando voy a entrar a una iglesia, Señor, si hay que hacer liberación, eres tú. Pastor, pero una pregunta. ¿Qué tiempo usted tuvo haciendo exorcismo como sacerdote de los luteranos? ¿Qué tiempo duró? Yo hice más de 100 exorcismos. Ok, más de 100 sí. Exorcismos hizo usted. ¿Y cómo usted, haciendo más de 100 exorcismos dentro de lo que es lo luterano,
¿Cómo usted se cuida de no caer en esos métodos ahora siendo evangélico? Ujú. No nos olvidemos nunca de la palabra de Dios cuando el diablo lo tienta a Jesús en Lucas 4. En el versículo 13 dice, como no pudo, le dijo, dice la palabra, y luego de haber acontecido todo esto, el diablo se marchó por un tiempo. Y temprano les dije que cuando a usted expulsa, viene a los pies de Cristo y se expulsan los demonios que tenía dentro suyo, él dice, me iré, pero volveré de estar barrida, limpia y ordenada mi casa. ¿Cómo es barrida, limpia y ordenada mi casa? Empecé el evangelio con euforia, con ánimo, con gana, con amor de Dios, pero después me empecé a dejar ganar por el enemigo sutilmente y me enfrié o me volví tibio y ahí se metió el diablo. Entonces, ¿cómo hago? Tratando de consagrarme siempre, de estar siempre en la búsqueda con Dios. No permitir, porque el diablo se va y vuelve por un tiempo. ¿Quiere que les cuente un testimonio cortito nomás? Sí, sí. ¿Y cuándo es como vuelve? Cuando él dice, me iré, pero volveré. ¿Y cómo es que dijo? Y luego de haber acontecido todo esto, el diablo se marchó por un tiempo. Yo en el mundo bailaba salsa. Sí. Yo en el mundo me gustaba el merengue en Argentina. Era mundano y bailaba como un trompo, como decía un amigo mío. Sí. Tú pareces un trompo, mi hermano, me decía un cubano. Entonces, cada vez que yo salgo a las calles en algún país y escucho salsa o merengue, me recuerdo cuando yo bailaba. Y a veces que soy ser humano también, hermano, no se va a creer que yo soy un querubín que bajé del cielo recién. Y a veces uno dice, ¿qué me pasó ahí? El diablo volvió por un tiempo, se fue por un tiempo y volvió. A mí el diablo nunca me va a venir a ofrecer ni a usted lo que a usted nunca le gustó. Como a mí me gustaba el baile, me pone de pasadita, pero eso me sirve y permitido por Dios para que Dios me muestre a mí en qué nivel estoy, si sigo creciendo, bajé o estoy ahí estancado. ¿En qué nivel estoy con el Señor? Está bueno, eso es como un termómetro que me mide el estado espiritual mío. Entonces, si yo me pongo un poquito a querer bailar ahí, ¿no? Que me voy a bailar como un loco, quiere decir que todavía faltan cosas a veces de uno sacar. No me gusta a mí hacerme el puritano, ni el santurrión de esta tierra, ni el mejor argentino de los pastores argentinos que hay en Argentina. Porque me equivoco como cualquiera. Pero David tenía el corazón conforme al de Dios y se equivocaba. Y cuando hay un corazón conforme al de Dios, todo lo podemos en Cristo. Entonces, lo que le pregunto es, ¿cómo usted, después de hacer más de 100 exorcismos, siendo sacerdote, ahora cuando hace liberación en el evangelio, cómo usted se cuida de no aplicar los métodos que usted aprendió allá a no aplicarlo aquí dentro del evangelio? Es fácil, no los hago, no los tengo que hacer. Me vienen a la mente, puede venir el enemigo a la mente a decirme, hace esto. Y cuando yo sé que lo estoy por hacer, quizás no lo hago. Sí, es un punto ahí. Satanás, quiero, claro. cuando usted está haciendo liberación, a veces le llegan a la mente. Es que no nos olvidemos que en la mente, aquí adentro, todos tenemos un campo. Esto es un campo de batalla. Aquí se mete el diablo. Cuando Dios dice en su palabra que el trigo y la cizaña crecerán juntos y que Satanás se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Esto es fuerte. ¿Y dónde está el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? A ver. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál es el templo de Dios? Claro, no, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, pero no es todo el cuerpo. Porque la Biblia también dice que ninguna plaga tocará mi morada. No. Es el templo de Dios. Sí. ¿Pero cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es? El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbio porque de él 4, mana la 23. vida. Proverbio 23, 26 dice, y dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está el templo de Dios. ¿Por qué Dios habla tanto del corazón? Porque Él tiene corazón. Ahora usted me dice, pastor, deje de hablar herejía. ¿Dónde dice eso que está? Que Él tiene corazón. ¿Se lo digo o no se lo digo? Dígalo. Aleluya. En el libro de Génesis capítulo 6 está escrito donde Dios le habla a Noé y le dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Me arrepiento de haberlo hecho. Me duele el corazón. ¿Por qué Dios desde el principio, la primera vez que habla del corazón, lo habla de Él mismo?
¿Por qué Jesús, cuando le pregunta cuándo va a acontecer toda la destrucción del mundo, y le dice, será como los tiempos de Noé y los de Lot? Todos dicen, uy, será por agua, por lluvia. No, cabezones, no se dan cuenta. No hay quien les enseñe de que Dios le está doliendo el corazón todo lo que le está haciendo la humanidad ahora. Por eso Jesús dijo, antes de anoche dije, ¿y cuántas familias se salvaron en Noé? ¿Cuántas? Vamos, ahora le hago preguntas. Claro, la familia de Noé. Una. Sí. Y en la de Lot, en Sodoma y Gomorra, ¿cuántas familias se salvaron? La familia. La de Lot, menos la esposa que quedó petrificada por cabezona. Ahora, ¿qué familia? ¿Cómo es tu apellido? Amparo. Amparo. El mío es Pereira. Si el Señor viene ahora, ¿cuál de los dos se salvarán? Si una familia se va a salvar cuando venga Él. Ay. Ahí se va la familia de la iglesia. Los que estemos con Él de verdad. Sí, claro. Los dos tenemos diferentes apellidos, pero los dos somos una familia. Sí. A eso es lo que Dios quiere, y por eso todavía no viene. Porque yo les digo, si vienen ahora aquí, les digo, muchas familias se van a quedar. Pero si somos toda una familia. Ahora, ¿cómo puede ser una familia? Cumpliendo lo que Jesús oraba en Juan 17. Que seamos uno. Como tú. Ay. Y yo somos uno. ¿Y dónde está el secreto? El diablo te ataca de dos maneras, hermano. Para liquidarte a vos y sacarte del contexto y de los propósitos de Dios en tu vida. No porque Dios no tenga poder ni autoridad, porque Dios nos deja a nosotros. Él no enseñó el manual. Él dice, no meta los dedos aquí en el toma corriente. Él nos entregó un manual de vida y eso lo tenemos que leer. ¿Y sabe qué? Satanás usa dos partes del ser humano para liquidarlo. ¿Cuál? El sentimiento es uno. Por eso hablé de Adonías. Y el otro, ¿sabe cuál es? Que no seamos uno, la división. Sí, eso es lo que el enemigo. Dios mío, yo creo que la gente tiene que agarrar esto. Pastor, ¿qué usted observa? Usted que ha tenido experiencia, ¿qué tiempo ya usted tiene sirviéndole al Señor? 20 años. 20 años sirviéndole a Dios. Sí. Ahora, ya que usted hizo un tiempo también siendo sacerdote, ¿qué usted ha visto en las liberaciones dentro de estos 20 años en el Evangelio que se están practicando métodos que usted practicaba siendo sacerdote? Bueno, ¿Cuáles métodos? Y por ejemplo, cuando agarran y quieren empujar o le quieren tirar agua. Espérese. O le pegan el manguerazo. Espérese. Ay, Dios mío. Espérese, que esto se puso serio. Usted tiene que compartir esto, dale like, porque aquí, quédese aquí, que este hombre va a desatar algo muy fuerte. Comparta esto y comente aquí si usted está de acuerdo con él, sí o no. Vamos a ver. Dígame cuáles cosas usted practicaba ya que usted ve que están practicando aquí. Bueno, lo que estábamos haciendo es cuando tiran agua, cuando empujan a la gente, pegan unos empujones y la gente hace... Y no se quiere caer. Son rituales. Cuando les gritan como loco en la oreja. Jesús no tiró agua a nadie. Sino que me lo demuestren con la Biblia. ¿Jesús a quién empujó? Pedro sanaba a los enfermos. Por la sombra de Pedro, decía la canción, y no era la sombra. Era el espíritu nazareno en él. Yo tengo que creer de que la gente tiene que ser sana o libertada por el poder del Espíritu Santo que está en mí, con unas palabras. E incluso se puede efectivizar la liberación o la sanidad si ellos creen. Porque si no creen, yo puedo cargar la unción. Y Dios suelta su unción a través de mi persona hacia la persona que está enferma o endemoniada. Pero si las personas no creen, no van a ser sanos. Solamente pasó como el paralítico que lo tiran por el techo. Sí. ¿Qué dijo Jesús? Por la fe de ellos. O sea, el paralítico vino porque él no se rehusó. Él quería ser sanado. Pero la fe que tenían estos hombres era impresionante. Porque se metieron y hicieron lo imposible para llegar. Entonces, lo que yo veo es de que muchas veces hoy en las iglesias evangélicas hay un desorden tremendo. Cuando a mí me toca estar, impartiendo lo que Dios me da para hacerle una liberación a un hombre, una mujer, y más si está en el piso, y vienen los hermanos y las hermanas intercesores que los pastores lo mandan y empiezan a gritar todo lo mío, eso es un loquero.
Eso se hacía antes cuando yo estaba en la iglesia luterana. Todo el mundo gritaba. Santísimo. Era un griterío. Y Satanás se mata de risa. A él no lo aturde eso. A él lo aturde la presencia verdadera del Señor. Eso lo atormenta. Eso lo aturde. Entonces, uno tiene que ir pasivo. Yo voy ahí. Ojo, Dios es un Dios estratégico. Dios te puede usar con diferentes gracias. Pero yo veo cosas esas que no están escritas en la Biblia, como Jesús nos enseñó para liberar a alguien. La mentira más grande que se vive dentro del luterano, catolicismo, esa religión, ¿cuál es? Y de usar en vano el nombre del Señor. Porque ellos lo usan en vano. Para ellos es la mentira más grande que hay. Y detrás de eso viene a hacerles creer de que tienen el poder y la autoridad. Cuando yo ya dije del principio que Satanás tiene su jerarquía espiritual y ellos se respetan como un ejército. Si ahora mismo le pusieran a alguien que está aspirando a ser sacerdote, está en esa religión, ¿cuál sería la palabra que usted le diría para que esa persona no entre ahí, usted que estuvo en ese lugar? Bueno, si escuchó lo que yo le estoy diciendo, que pruebe, que vaya a la iglesia evangélica, pero que no vaya pensando a ver qué hace o qué hace el pastor o qué deja de hacer la pastora. Porque donde usted ponga los ojos es donde va a recibir lo que tenga que recibir, maldición o bendición. Por eso en estos últimos tiempos estamos viendo, y la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador. Pero hoy vemos una iglesia que pone los ojos en el hombre y en la mujer y no en el Señor. Está bueno que nosotros seamos imitadores de los pastores. La Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Cuántos países ha viajado como misionero ya? Y estuve con casi todos los países. Me falta Puerto Rico y Costa Rica aquí, Latinoamérica. Este año tengo salidas para Europa ya. Predicando el evangelio. Predicando las buenas nuevas. Me gustaría, pastor, que usted ore por esa audiencia que nos está viendo. Sí, voy a orar por la audiencia, voy a clamar por usted. Amén. Quizá usted se estaba congregando en una iglesia evangélica, pero hoy usted escuchó parte de la infinitas estrategias de engaño que tiene Satanás. Sí. Que incluso hasta yo tampoco conozco todas. Pero de la única manera, no hace falta conocer todas, porque hay gente que conoce toda la Biblia, pero está más perdido que el diablo. Lo más importante es tener una relación con Dios. Yo soy un hombre que siempre digo, soy como Pedro. Jesús, y eso hay rivalidades dentro del evangelio, y es un error gravísimo. Cuando en la iglesia evangélica usted se encuentra con que dice, yo nací en el vientre evangélico. Yo estudié todos los títulos que hay por está bueno. Y yo le digo, yo soy como Pedro, el analfabeto. Yo soy como el Pedro el bruto. No fui a ningún instituto. Pero lo más importante es que yo tenga el Espíritu del Señor en mi vida. Así es. Y de mantenerlo. Porque una cosa es tenerlo o decir lo tengo. Y otra cosa es tenerlo y perderlo. Wow. Yo lo tengo que tener y lo tengo que mantener. Gracias. Como mantengo el amor de una familia, en ese amor yo tengo que amar al Espíritu Santo. Gracias. Porque ese Espíritu Santo que hoy está en mí y está en usted quizás, fue provocado y fue, ¿sabe por qué? Por el gran sacrificio que primero hizo nuestro Padre Celestial en enviar a su Hijo, sabiendo lo que le iban a hacer por usted y por mí. Gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios por esta audiencia. En esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que usted se entregue de verdad con su corazón. Si hay alguien allí en aquel lugar que nunca fue una iglesia evangélica, pero estaba mirando este programa y conoce de este programa y lo siguen, yo quiero que usted repita conmigo, porque si hay algo que el diablo sabe, que la Biblia dice que todo aquel que confesare que Cristo es el Hijo de Dios, con su boca, creyendo con el corazón, será salvo. No está diciendo que usted tiene que estudiar la Biblia de memoria. Si dice que tenemos que escudriñar, si dice que tengo que seguir y seguimiento de mi vida espiritual, regarla como una plantita todos los días, hablar con papá, decirle a Jesús que interceda por cada uno de ustedes,
por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por aquellos que están enfermos inclusive. Puede ser que Dios, tú le estés pidiendo de que sane algún ser tuyo querido, sí, pero hay un gran propósito en esto que yo lo he aprendido. Gracias, Señor. No siempre Dios va a sanar a las personas, porque muchas veces podemos hacer como los 9 leprosos de los 10. Uno solo, los 10 fueron sanados, pero uno solo lo siguió Jesús. Entonces Dios tiene un propósito en tu vida y yo quiero que hoy usted abra su corazón y hoy usted empiece a repetir conmigo: Señor Jesús, aquí estoy en este día, ante tu presencia. Sé que este hombre de Dios que está a través de esta plataforma, Señor, tú lo pusiste para que yo vea en este momento. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero no es por este hombre. Sé que tú le sirves, que tú eres un Dios omnipresente y estás allí en este canal de YouTube, como también ahora estás en mi casa. Gracias, Señor Jesús, primeramente te pido perdón por todos mis errores, mis pecados de mi vida, lo que hice ayer, hoy inclusive. Te pido perdón, Señor, por todas mis falencias y te pido perdón incluso por mi familia. Y ahora te pido, Señor, te ruego, te clamo, estoy elevando esta oración hacia ti para que recibas y que en medio de tu misericordia, Señor, yo quiera ser, Señor, con mi corazón sano. Quiero que me empieces, Señor, a bendecir, que me perdones y que me tomes de vuelta. Y aquellos que todavía nunca estuvieron en una iglesia evangélica, que acepten a Cristo como su único Salvador. Señor Jesús, yo te reconozco que eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú fuiste a una cruz muerto en ese lugar y que resucitaste el tercer día y que hoy estás sentado a la diestra de tu Padre. Que te llevaste mis enfermedades a través de la cruz, a través de tus llagas, Señor, te llevaste mis enfermedades, que me compraste a precio de sangre y lavaste de mis pecados con tu sangre, Señor, preciosa. En este día, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, como aquel, Señor, mi único Señor, como aquel que entregó su vida por mí. Señor, yo renuncio todo lo que le haya dado lealtad al diablo, a Satanás y a sus secuaces. Hoy renuncio a toda lealtad, a toda visita de brujería. Y te pido en este día, Señor, que tú puedas disolver toda maldición generacionales de mi vida, aún hasta 10 generaciones atrás. De ancestros, Señor, que quizá eran brujos y yo no sabía y hicieron un pacto con el diablo. Hoy, Señor, yo me declaro, Señor, ante tu presencia, de que te sirvo y que te pertenezco. Solo a ti por el sacrificio que hiciste. Gracias, Señor. Y solo por ti, Señor, pediré todo lo que pida al Padre. Te doy gracias, Señor. Guárdame, Señor, en este último tiempo y guárdame siempre, Señor, y ayúdame a que nunca me aparte de ti. Señor, como pastor que me pusiste en esta tierra por tu misericordia y como embajador del reino de los cielos en esta tierra, yo te pido por todos, Señor, aquellos que están conectándose, los que se conectaron y los que se conectarán y verán después de haber transmitido este programa, que sea tú mismo poniendo la mano de poder. Señor, te pido por el hermano que está aquí a cargo de todo este programa, por su familia, por cada uno de los colaboradores de este sitio, que sigas iluminando y traigas personas aquí para que sea alimentada tu iglesia de tu palabra, Señor, y seguir mostrándole las estrategias del enemigo. Gracias, para poder destruir tu iglesia antes de tu venida. Señor, ayúdanos a prepararnos cada día más para que estemos como esas 5 vírgenes prudentes esperando al novio. Te doy gracias y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastor Marcelo Pereira, ha sido una honra, un honor tenerle aquí, que usted haya compartido su testimonio. Muchas gracias. Dando conocimiento siempre por la Biblia. Eso es algo que lo caracteriza y con un mensaje de dirección. Ahora, hay personas que van a decir: Venancio, ¿y cómo yo me puedo contactar con él? ¿Cómo lo puedo seguir? ¿Tiene redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Tengo el Facebook, es Marcelo Rubén Pereira. Marcelo Rubén Pereira. Soy de Buenos Aires, Argentina. También me dijo como que va a abrir un canal, todo. Sí, un canal de YouTube que ahora no me acuerdo, pero después lo voy a publicar ya por las redes. Ok, lo pueden seguir en sus redes, que sí, ahí él va a publicar todo, ¿verdad? También, sí, por supuesto. Pero lo mejor que hay, le aconsejo, que es bueno, que es lindo también, ¿no? Porque para nosotros nos sirve y para eso Dios nos llamó, para darle la buena utilización a todo lo que son las redes sociales. Pero siempre el mejor consejo que hay, que usted vaya en persona a una iglesia, escuche la palabra, pero no se quede solo con ese mensaje. Anote, escriba, grabe, guárdeselo
Si lo publican en las redes sociales a iglesia, siga congregándose. Siempre va a haber cosas buenas y malas dentro de una iglesia. No hay una iglesia perfecta. No permita que el diablo la saque de una iglesia, la meta en otra, hasta que usted se transformó en una persona tibia y termina siendo vomitada por Dios. Amén. Así que usted que estuvo aquí conectado con nosotros hasta el final de esta entrevista, usted apóyenos con un like. Si a usted le encantó esta entrevista, apóyenos con un like y deje en la caja de comentarios qué parte fue la que más le impactó. Si usted vio este video, comente aquí. Comente, ponga sus incógnitas, ponga sus preguntas. Escriba ahí sacerdocio, sacerdote, escriba ahí rompiendo el silencio, escriba aquí debajo porque yo lo voy a estar viendo y el pastor también. Pastor Marcelo, espero en el Señor que así como prospera su alma pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor, y que el Espíritu Santo siempre esté con usted, con su familia, su matrimonio, todo lo que usted representa. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.